Hola, ¿qué dice? ¿Cómo está? Estamos recorriendo los pasillos legislativos de los días viernes. Recuerde, martes y viernes, dentro de Mercado por Expertos, trajinar por los pasillos legislativos, no necesariamente del Congreso de la Nación, de las legislaturas del interior, de los consejos deliberantes. Esa es la idea, ¿eh? Ese es el compromiso, se lo vengo diciendo. Y además, si usted me encuentra en la calle, hábleme. Y usted se preguntará, ¿y para qué quiere este hombre que lo hable? Para hacer el nexo entre aquellos que le pueden solucionar sus problemas y nosotros que tenemos la posibilidad, por el trabajo periodístico profesional, de poder estar cerca de los diputados y de los senadores. Hábleme. Camino por los mismos lugares por donde camina usted y voy en el transporte público como usted. Así que ese es el compromiso, ¿eh? Ahora me voy a sentar a conversar con Ricardo Mangano, que es un colega periodista de muchos años. Él está también en el Congreso Nacional y trabaja para Urgente 24. Me voy a charlar con Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Félix? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí tratando de poner un poco de luz entre tanta maraña periodística que a veces nos encontramos, ¿no? Todos los días. Sí, es. De pronto uno lo entiende, Ricardo, pero la gente que nos está mirando tal vez no. Y no, porque surgen anuncios que pareciera que son rimbombantes, que presentamos un proyecto y mañana se convierte en ley y le solucionamos la vida absolutamente a todos. Y resulta que son solamente, en este caso, como en muchos otros, anuncios de campaña que quedan solamente en eso, en un anuncio de campaña. Fuegos de artificio, Ricardo. Fuego de artificio, como nosotros le decimos justamente. Y que después a la gente común no le beneficia en nada, el tema que se anuncia no se trata y queda en el olvido y la gente se quedó con ese anuncio y bueno, y así estamos. Y en este caso, ¿cuál sería? La semana pasada se anunció con bombo y platillo que la diputada Elisa Carrió había presentado un proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio. Ajá. ¿Quiénes de los humanos, como vos, como yo, de las personas que son de buena costumbre, de buenas morales, honestos, no quiere que un tema como eso sea derogado, sea tratado? A ver, ¿quién quiere que un presidente como Rodríguez A., que estuvo una semana en el poder, esté cobrando 153.000 pesos de jubilación de privilegio? Así como otros presidentes, el expresidente Carlos Menem, Fernando de la Rúa, que todos sabemos cómo terminó el gobierno del radicalismo, de la Alianza en ese momento, incluso la hija de un expresidente como José María Guido, la hija está cobrando 99.000 pesos de pensión. Vos decís, ¿está bueno esto? Digo, me parece que la iniciativa de Carrió fue importante, pero se quedó en anuncio de campaña. Y hay varios motivos por el cual uno puede escribir que es un anuncio de campaña. Primero, Carrió no es inocente y sabe que está en campaña. Un tema sensible como este, que toca los intereses de muchas personas, como en este caso el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en una batalla full que tiene Carrió con Lorenzetti, quedaba muy bien este anuncio. Pero ¿por qué digo que es más un anuncio de campaña que una medida concreta? Porque en definitiva las leyes no son retroactivas en la República Argentina. En principio eso, es decir, si Carrió, primero, el proyecto ingresó el 17 de marzo de este año. Carrió es diputada desde 1995. Tuvo tiempo desde 1995 a la fecha para haber derogado las jubilaciones de privilegio. Y no lo hizo. Hasta el momento nunca había presentado un proyecto. Lo cierto es que Carrió sabe que va como candidata a diputada en la ciudad, necesita de anuncio fuerte, y este fue uno de los cuales hizo esta semana, o la semana pasada específicamente, que junto al diputado Fernando Sánchez presentaron el expediente 705D del 2017, 17 de marzo del 2017. ¿Qué propone Carrió? Derogar la ley 24018. ¿Qué contempla la 24018? Las jubilaciones de privilegio para los presidentes, los vicepresidentes y los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Porque yo quiero aclararle a la ciudadanía que por ahí nos escuche, sí, pero los diputados y los senadores también tienen jubilación de privilegio. No es así, no es así. Yo me tomé el trabajo para escribir una nota específica para Urgente 24 que titulamos Otra más de Carrió va por la jubilación de Macri y de Lorenzetti específicamente. Porque está claro que es eso. A ver, primero, el proyecto está en 3 comisiones. En las 3 Cambiemos, entre ellos asuntos constitucionales, presupuesto y Hacienda, en las 3 Cambiemos tiene minoría.
vos como buen conocedor de los pasillos del Congreso sabés que si no tenés mayoría en las comisiones, no hay ningún proyecto que pueda avanzar. Claro. Pero aventuremos que esta iniciativa de Carrió tenga suerte y que todos digan, vamos a apoyar la iniciativa de Carrió. Entonces, después que sale el trabajo de comisión, nos encontramos con que tiene que pasar al recinto. En el recinto necesitamos el voto de la mayoría del Congreso, o estamos hablando de 130 diputados. Sí. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. Después pasa al Senado, necesita el voto de 37 senadores. ¿Se puede lograr? Se puede lograr, aunque es muy difícil si se busca el consenso, porque hubo leyes que se pudieron derogar cuando hay consenso. Ahora bien, si esta aventura de Carrió y compañía llegara a buen puerto, ¿para quién son las jubilaciones de privilegio que se derogan? Para los futuros. De acá en más. De acá en más, o sea, para Macri, claro, para Michetti, para Lorenzetti y para todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y esto hay que decírselo a la gente, porque si la ley de Carrió saliera, no quiere decir que mañana Rodríguez A., Menem, de la Rúa, todos los que hoy cobran, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo que elegir entre la jubilación de ella y la pensión de Carlos Néstor Kirchner, y eligió la de Carlos Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque esto también hay que saber por qué la presidenta no se jubiló ella y eligió la pensión. Porque la pensión va trasladándose de familia en familia, o sea, le va a quedar, como es una pensión vitalicia, le puede llegar a quedar a los hijos. Pero más allá de todo esto, digo, es hacia el futuro. Ninguna ley en la Argentina es retroactiva, y menos cuando toca derechos adquiridos. Solamente la ley penal es retroactiva, como en el caso de sanciones muy graves. Y con esto que quiero decir, que es nada más que un anuncio de campaña, más que una medida concreta. Yo no creo que Carrió se anime a ir, por más. Primero el PRO no se lo va a dar, el PRO ni Cambiemos, digamos, unido. Muy difícil los votos del kirchnerismo, muy difícil los votos de otros partidos. Pero si esto fuera así, que pasa a las dos cámaras, se transforma en ley y el presidente no la veta, el único que se vería perjudicado es Mauricio Macri, claro, y Ricardo Lorenzetti, que son los que en el futuro se quedarían sin esta jubilación especial que está establecida en la ley 24018. Pero también te quiero contar la historia de todo esto, porque todo el mundo habla de que ahora hay que derogar las jubilaciones de privilegio. El único gobierno que hizo algo por las jubilaciones de privilegio fueron los dos gobiernos del expresidente Carlos Menem. Porque en el año 91 presentó un proyecto y se aprobó una ley que era la 23.396, que derogaba todas las jubilaciones de privilegio, pero claro, se excedieron y se fueron hacia las jubilaciones de privilegio de los docentes, del personal de las Fuerzas Armadas, del personal científico y, lógicamente, las jubilaciones de presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema de Justicia, secretarios y ministros del Gobierno Nacional, de los gobiernos municipales, de los gobiernos provinciales, es decir, que uno era concejal y se jubilaba con una jubilación de privilegio. Eso se derogó a través de esta ley. Claro que en definitiva después vinieron los reclamos individuales de estos gremios o de este personal que se veía afectado, como el tema docente, como el tema del personal de ciencia y técnica, de las Fuerzas Armadas, y la Corte Suprema de Justicia fue fallando por cada reclamo que se presentaba y derogando, declarando de inconstitucional aquella ley del presidente Carlos Menem, que luego en el 94 hizo un decreto, el 78 del año 94, con las mismas predicciones o con las mismas intenciones, sí, mejor la palabra. Bueno, la Corte de nuevo volvió a declarar por inconstitucional el decreto 78 del 94. Después el presidente Menem, viendo que esto se tomaba, de que cada uno hacía lo que quería, volvió a mandar un mensaje en el año 97 y ese mensaje, transformado en proyecto de ley, nunca fue aprobado en el Parlamento Nacional. Lo cierto es que muchos años después, porque yo me acuerdo, pero yo cuando empecé a escribir la nota me acordaba, pero hubo una ley que derogó la jubilación de privilegio. Empecé a buscar qué era. Y fue en el año 2002, con las consecuencias del 2001, ¿no? Claro. Ya con Duhalde. Ya con Duhalde. El año 2002, que el Parlamento vota por mayoría la derogación de la ley 24018. Derogaba jubilación de privilegio para senadores, diputados, ministros, presidentes. Y lo cierto es que después Duhalde, ¿qué hizo?
la vetó parcialmente, Claro. y solo le sacó las jubilaciones de privilegio a los senadores y a diputados y a los ministros del gobierno nacional. Por lo cual, hoy las jubilaciones y privilegios siguen estando en favor del presidente, vicepresidente y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho estos minutos. No, gracias a Yo ustedes. creo que a la gente que nos está mirando le sirvió mucho. Y quería aportar un poco de luz en cuanto muchos proyectos se anuncian con muchos platillos, bombos y platillos, y después quedan totalmente en el olvido. Muchas gracias por la visita. Muy Gracias amable. a ustedes. Ricardo Mangano, periodista de Urgente 24, camina también los pasillos legislativos, al igual que lo hacemos nosotros. Una pausa, no se vaya. Seguimos dentro del Mercado por Expertos, recorriendo los pasillos legislativos. Seguimos haciendo pasillos legislativos de los días viernes, ¿no? Recuerde, el compromiso es ese. Si usted me encuentra en la calle, hábleme. ¿Para qué? Para que podamos acercar su inquietud a los diputados y a los senadores, a los concejales, a donde llegue la cobertura de esta señal. Ese es el compromiso. Bueno, y le agradecemos mucho a la senadora Laura Rodríguez Machado, que es la jefa del bloque del PRO en el Senado. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos. Bueno, hay un proyecto, creo, que usted ha presentado acerca de la responsabilidad civil de los magistrados. Sí, para hacer un poco de historia, el Código Civil contenía una responsabilidad civil, a ver, para que poder comentar a la gente, cuando un profesional comete un grave error grosero en su profesión, tiene una responsabilidad civil. Con esa responsabilidad se le pueden pedir algún tipo de juicio para que pague. Siempre hay un perjuicio económico por lo que ha hecho. En este caso, con la modificación del Código Civil, se retira la responsabilidad civil de todos los funcionarios. Luego una ley, que es la Ley de Responsabilidad del Estado, vuelve sobre las responsabilidades de todos los funcionarios, dejando de lado a los jueces. En este caso, nosotros creemos que también los jueces son funcionarios de gobierno, con sus características particulares, obviamente, pero que tienen que estar incluidos en una ley de responsabilidad civil. Por lo tanto, la propuesta es que volvamos al Código de Vélez Sarsfield, es decir, restituir esa responsabilidad civil de los magistrados. Esto es un proyecto ya presentado. ¿A qué comisiones tiene que ir? ¿Usted ha estado conversando con sus pares sobre el tema? Ese proyecto está presentado en las comisiones de justicia y demás comisiones. Siempre empieza un tratamiento en comisión, está presentado, tiene estado parlamentario y ahora empezará el debate en la comisión. Recordemos que en ese entonces lo que éramos oposición nos manifestamos en contra de este tipo de normativa, así es que interpreto que ya por lo pronto quienes ahora somos oficialismo tenemos ese consenso y empezaremos a hablar con los legisladores ahora de la oposición. Senadora, el tema de las tarjetas de crédito que está ahí, usted creo que impugnó el dictamen, algo así. Yo impugné el dictamen porque firmó gente que no estaba en la comisión. Entonces, que no tiene que ver con el fondo, porque estamos todos de acuerdo en bajar los precios de financiación o los intereses de eso. Eso estamos de acuerdo. Lo que yo no voy a consentir, no voy a estar de acuerdo, es que senadores que no estuvieron presentes aparezcan como firmantes de un despacho. ¿A eso se dio ahora? Sí, 3 senadores, hay en la discusión si son 3 o son 2, pero si fueran, aunque sea uno. Por ejemplo, Pino Solanas, que lo reconoció, que él no fue, no estuvo, no pudo participar y alguien le llevó a su despacho a firmar en algo donde no estuvo. Entonces eso a mí me parece un procedimiento, por lo pronto, no atado a derecho, y eso es lo que he impugnado y el presidente de la Cámara ahora tiene que decidir, creo que ya lo ha hecho. Yo no he recibido ese dictamen, por eso no me anticipo, pero imagino yo que no podemos hacer esas admisiones, menos en la Casa de las Leyes, y por eso yo he impugnado ese dictamen. Senadora, el tema de la ley de extinción de dominio, que la gente se preocupa mucho, ¿en qué estado está? ¿Eso está guardado? A mí me dijeron que hay gente del Frente para la Victoria que lo tiene ahí cajoneado. No, la ley de extinción... A ver, yo creo que hay consenso en que los bienes mal habidos por temas de corrupción, después se le agregaron otros, no solamente corrupción, sino narcotráfico y otras cuestiones, tienen que ser restituidos al Estado. Eso es lo que hace esta norma. Sí. Que devuelvan lo robado, es la frase. Claro. Sí,
hay ese consenso y lo que se está dimensionando es en qué punto del proceso esto tiene que ocurrir. Si en el inicio, cuando ya está dictada la sentencia, cuando sí ha recurrido a todas las instancias de apelación, porque este es un camino sin retorno. Entonces, si ocurre que alguien lo hace en momentos que todavía se puede volver a pedir la repetición o sale un juicio distinto, ¿no es cierto? Encontramos que esta persona no es culpable, no hay pruebas, ¿qué pasa con esos bienes que ya entraron a patrimonio del Estado? Bueno, esa es la discusión. Me imagino, se está teniendo en este momento, no es que no se esté tratando, y estimo que los próximos meses, cuanto antes, eso va a tener sanción también. Porque alguien me decía de que lo que vino de diputados tiene muchas partes anticonstitucionales, ¿eso es así? Mire, cuando es una norma que sale, entiendo que la premura, pero que no sale con toda la normativa legal como corresponda, no le quepa duda que la van a aplicar en un tribunal o en una cámara o donde se aplique, y quienes son los defensores de esas personas, del narcotráfico, de la trata de blancas o de la corrupción, y si no está bien la norma van a plantear la inconstitucionalidad y la van a ganar, y nos vamos a quedar sin la norma. Entonces seamos prolijos a la hora de sancionar y no le demos oxígeno para que frente a errores normativos terminemos no pudiéndola aplicar. Claro. La semana que viene, hoy es viernes, y creo que la semana que viene, el martes, hay un homenaje, hay algo, aparte de la visita del presidente de Italia, ¿no? El presidente de Italia está viniendo, sí, va a haber una reunión de las dos cámaras, pero también a un importante personaje de mi provincia, porque si bien es cierto es santafesino, pero vive en la ciudad de Altagracia, Oreste Berta, el mago de Altagracia le dicen, le vamos a hacer un reconocimiento y una mención que otorgue el Senado de la Nación a personalidades destacadas. En este caso han aceptado que se la conceda a Oreste Berta. Invitamos a todos los que quieran asistir. Es el martes próximo, el 9 de mayo a las 9:30 de la mañana en el Salón Ilia, para que acompañemos a Oreste Berta, un hombre que ya es todo un símbolo para quienes conocen de carrera y de autos y de motores. Así es que sí, vamos a hacer esa mención a Oreste Berta. Y después la Asamblea Legislativa o la reunión de ambas cámaras a las 12:30. A las 12:30 también con el presidente Mattarella de Italia, donde esto es también bueno, quienes no tenemos un familiar inmigrante de Italia, nos consideramos también tan hermanos como con el país, con España, con nuestro país hermanado, así es que va a ser un homenaje de los argentinos a esta situación. Y más en este caso teniendo a Macri de presidente, ¿no? Sí, Macri tiene un apellido. Todos tenemos un pariente, que por algún lado tenemos sangre española, sangre inmigrante tenemos los argentinos. Entonces, en esta nueva integración que estamos proponiendo en el mundo, presencias como la del martes, de Mattarella, de Italia, a nosotros nos llena de honor que vengan a conocer nuestro país y también integrar, ¿no? No solamente en la historia, en la economía, en el intercambio de comercio, en el intercambio de datos, de información de todo tipo, ¿no es cierto? En ese sentido, vemos con muy buenos ojos esta visita y así lo demostrará en el Congreso de la Nación el día martes. Este año hay elecciones de medio tiempo, Laura, ¿eh? Efectivamente. En estas elecciones de medio tiempo, bueno, como sabrá, en Córdoba tenemos mucha esperanza de hacer un buen papel electoral. No obstante, se eligen en algunas provincias gobernadores, en otras senadores, en otras diputados, una elección que no es igual en todas las provincias, así que ya estamos todos, quienes conformamos parte del gobierno, trabajando para proponerles que si hay un cambio que buscó la Argentina, que ese cambio no sea un paréntesis entre populismo y populismo, sino que podamos también generar un cambio en las estructuras de nuestras organizaciones e instituciones hacia la transparencia, hacia la realidad de los números, hacia una economía sana, hacia una integración al mundo. Así es que si nos acompañan los argentinos en esta nueva Argentina que nosotros quisimos cambiar con esa propuesta de Cambiemos, seguramente en las elecciones de octubre nos van a acompañar. ¿Esto será un plebiscito a la gestión de Macri, esta elección? Bueno, es complicado plantearlo de esa manera porque siempre en las elecciones de medio término la propuesta no es ya balotaje, no es uno u otro. No es lo mismo, claro. Y también en general hay mucha gente que le gusta votar oposición. Ahora, en este caso es
la oposición gobierna las cámaras, tanto Claro. diputados como senadores. Entonces dirimirán a ver si ahora quieren darle más fuerza a este cambio votándonos a nosotros. Sí, yo personalmente creo que la cosa se va a definir, como siempre, en la provincia de Buenos Aires, en lo que a números se respecta, ¿no? Puede ser, pero ve por mi tonada cordobesa, que los Sí. cordobeses con el 73% nos sentimos bastante dueños del triunfo que le dimos a Macri para que sea Ayudaron mucho presidente. a Macri desde Córdoba, sí, Así ¿verdad? es que no hagamos pobre al interior y también esperemos esos votos. Bueno, senadora, le agradezco mucho esta visita y estos minutos que nos ha dispensado, ¿eh? No, de nada, y bueno, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Así que nos vamos a encontrar el martes. El ¿será? martes 9:30 en el Salón Ilia del Congreso de la Nación con el homenaje a Oreste Berta. Oreste Berta, ahí vamos a estar compartiendo un desayuno tal vez de trabajo. Sí, bueno, medias lunas, más de eso, ¿no? Hay austeridad. Austeridad. Bueno, Laura, muchas gracias. De nada. Muy amable. La senadora Laura Rodríguez Machado, recorriendo los pasillos legislativos. No se vaya, que faltan algunos chimentos, alguna información de Radio Pasillo. Quédese ahí, no se vaya. Estamos completando los pasillos legislativos de los días viernes. Se va a resentir la actividad parlamentaria, sin duda, en este año de elecciones de medio tiempo. Por más que los diputados, los senadores digan que no, se resiente la actividad, porque hay muchos de ellos que van a intentar la reelección. ¿Y esto qué significa? Que van a tener que hacer campaña. Imagínense ustedes, cambia. En 8 provincias se eligen senadores, 3 por cada provincia, son 24, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. En el caso concreto, por darle un ejemplo, de San Luis, Rodríguez A. quiere la reelección. Entonces, ¿cómo no se resiente el trabajo? Por supuesto que se va a resentir. Y se renuevan 127 diputados nacionales, de los cuales 35 diputados son de la provincia de Buenos Aires. Imagínense ustedes, con la propuesta que el elector tenga, por el lado de Cambiemos, también Massa y el Frente para la Victoria, va a haber mucha gente que va a buscar la reelección. Está en el Frente para la Victoria Recalde, que completa el mandato. Margarita Stolbizer completa el mandato. También completa Elisa Carrió. También completa Massa. ¿Qué va a hacer Massa? Los otros días habló de ese plan para bajar los precios. Es muy fácil, de esa manera, bajar los precios, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hizo cuando él fue jefe de gabinete y el ministro era Labaña? Lo hubiese podido hacer. No lo hizo. Ahora lo hace. Estamos en campaña. ¿Qué va a hacer Margarita? ¿Será candidata? ¿No será candidata? Y a todo esto, la señora va a viajar a Europa. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Va a ser ella la candidata? ¿O será el plan B de Verónica Magario? En la provincia de Buenos Aires está el gran dilema. Allí muchos diputados, 35, pueden ir para un lado o para otro. Y con respecto a los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires, bueno, pareciera que la propuesta de Cambiemos será la de Esteban Bullrich, y algunos dicen Carolina Stanley. Yo creo que no, que va a ser Beatriz González. Pero esto es una opinión personal. Esa es uno de los dilemas. Y después, si fuese Magario, y habrá que ver quiénes son los otros postulados, pero son 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bueno, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo día martes, a la mañana temprano, a través de Mercado por Expertos, claro está, haciendo los pasillos legislativos. No se vaya, porque ahora van a conocer la City por dentro. Gracias.